El discurso oficial de los últimos meses, hay cifras macroeconómicas que dicen que estamos saliendo de la crisis, pero ya lo han visto abajo en la pantalla como las organizaciones que están al pie del cañón dicen prácticamente lo contrario. Y dos de ellas se suman también a esta mesa esta noche. Están con nosotros Marta Arias de UNICEF. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí en El Objetivo. Y el Padre Ángel, muy buenas noches también, que viene con unas llaves con las que está jugando. No vamos a preguntar. Llevan muchos años el Padre Ángel en Mensajeros, Marta en UNICEF, y estábamos comentando ahora mismo el retrato que se ha hecho hasta ahora de los colegios. Y es la realidad, Marta, me decías, desde hace 6 años que estáis centrándoos en que en España este problema ha empezado a existir, y os pregunto lo mismo, ¿cómo ha ido la evolución del problema? ¿Somos más conscientes ahora? ¿Lo estamos viendo más? Bueno, no es tanto que el problema haya empezado hace 6 años, nosotros empezamos a trabajar en ello porque ya había estadísticas y datos que nos alertaban. Estábamos hablando de una pobreza infantil en torno al 24%, es decir, que no es que hayamos pasado del 2 al 30 en 6 años, sino que había ya un nivel de pobreza que era, teníamos un problema antes de que la crisis se mostrase en toda su intensidad, y lo que ha ocurrido es que ese problema al que no estábamos, digamos, prestando suficiente atención se ha agravado mucho y muy rápidamente y se está extendiendo a todo tipo de colectivos. Ahora vamos a ofrecer algún dato al hilo de esa polémica Montoro frente a Cáritas y muchos otros. El Padre Ángel sonríe porque fue uno de los más combativos saliendo a defender el trabajo de Cáritas, pero al final el trabajo de todos los que están a diario luchando contra este problema, que no es la administración, y se le veía muy enfadado, Padre. Sí, porque yo creo que los políticos, los gobernantes, a veces nos creen a las ONGs que somos adversarios o que somos oposición. Yo creo que lo que somos colaboradores y a veces sustitutos, y sobre todo el no querer reconocer la verdad. Y yo les decía, y le decía a Montoro, venga usted un día a un comedor, vaya usted un día al banco solidario, vaya usted a tener que hacer ese paquete o esa cesta para hacer a la gente, o vea la cola de las personas que están porque no han podido pagar los libros de sus niños o la luz. No me ha contestado todavía, espero que venga algún día. Señor Montoro, si está viendo El Objetivo, que no lo sabemos, pues no estaría mal. ¿No iríamos las cámaras para que luego no le acusen de demagogo? ¿Simplemente iría usted con el Padre Ángel a uno de sus centros? ¿Cómo reciben desde las ONGs, Padre, le pregunto, esto de no solo de la recuperación, sino de ponerse en duda? Lo decía usted muy enfadado, ¿no? Pero se ponen en duda los datos de la realidad que ustedes manejan. Sí. Nosotros desde las ONGs es cierto que nos entristecemos cuando vemos esta realidad, cuando vemos que esos niños, los que han salido en ese colegio, los que tenemos en los comedores, no son unos actores, ni unos artistas, son niños de carne y hueso, son de verdad, es decir, no están ahí para hacer una película, pero sobre todo lo que nosotros vemos es también esa otra cara de la sociedad, en la que la solidaridad, en que la familia es la que aguanta todo esto, la que está intentando salir de la crisis, pero lo que no podemos hacer es, creíamos que pobreza infantil es solamente no comer. Antes había otra pobreza, que era la pobreza a veces de no poder tener los libros o no poder estudiar en el colegio o la carrera, que eso. Ahora incluso la pobreza llega a veces hasta no comer. Por eso cuando uno dice que ve a los niños a veces con la mano en la barriga, es que lo hemos visto en esos dibujos en que al niño cuando le preguntan qué es pobreza dice, es que mi mamá no me ha comprado en estos 2 últimos años ni una sola prenda todavía de vestir, o es que a veces voy a la cama y en la nevera está aquello vacío y no hay nada. Es decir, mira, la pobreza infantil es el faltarle algo, pero en nuestro país, gracias a Dios, todavía lo que no falta es la solidaridad, es el calor de esa madre que si no le puede dar un vaso de leche, lo que le da es un beso, que a veces vale, no digo mucho, pero vale casi como el poder darle un vaso de leche, ¿no? Y eso que el beso alimenta el alma, pero no alimenta el cuerpo, y por eso es necesario que gente, quien esté escuchando dirá, sí, pero el beso y el vaso de leche, que para eso pelean desde Mensajeros y desde UNICEF. Mencionaba el Padre Ángel, Marta, algo fundamental, la pobreza en España no es como en otros países, luego vamos a dar esos datos que dicen que somos el segundo país y Montoro se enfada detrás de Rumanía en pobreza infantil. Vosotros trabajáis en todo el mundo y sabéis cómo es la pobreza en lugares como Níger, donde allí se mueren 2 de tus 8 hijos. La pobreza en un país desarrollado es muy diferente, pero tiene connotaciones, como decía el Padre Ángel, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de realidades abismalmente distintas, pero eso no quiere decir que no debamos prestar atención a la nuestra y a los problemas que estamos viviendo aquí. En África hablamos de niños que no llegan a los 5 años, hablamos de niños que no pueden ir a la escuela, pero aquí hablamos de niños, y no solo yéndonos a los casos extremos, ¿no?, de problemas de hambre. La pobreza infantil tiene muchas manifestaciones y al final es falta de oportunidades. Son niños que a lo mejor sí pueden ir a la escuela, pero si tienen problemas para tener los libros de texto, para tener el uniforme,
uniforme, para pagar el comedor, para hacer otras actividades de aprendizaje, tienen un problema educativo y al final lo acabamos teniendo todos, ¿no? El tema con la pobreza infantil, que a veces se cuestiona, ¿no? Y se dice, bueno, no hay pobreza infantil, es pobreza en las familias. Lo que ocurre con los niños es que tiene unas implicaciones muy concretas que se quedan ahí, a medio y a largo plazo, para el niño y para el conjunto de la sociedad. Por eso insistimos tanto en que es fundamental abordarla, primero por ellos, por cada uno de esos niños y niñas, pero también por las implicaciones para todos. Por el país que queremos construir. Cuando se marchaba Luis, el director del colegio que hemos entrevistado, decía, y hay otra pobreza de la que no se habla, que él decía, puede ser pobreza funcional, y es esa gente que trabaja, pero tiene unos ingresos tan mínimos de 600 euros que no puede mantener a su familia. Esos son los que llegan a Mensajeros por la Paz y les piden y les dicen, ayúdennos porque con 600 euros, aunque estemos trabajando, no sostenemos una familia. Sí, se inventan a veces palabras o términos, es la pobreza energética, la pobreza de no tener el material escolar para ir a los niños, todo eso existe y todo eso, es decir, lo tenemos que mostrar a la gente, pero no para denunciar, es decir, nosotros desde las ONG no queremos denunciar, lo que queremos es anunciar y lo que queremos es colaborar y lo que queremos es decir también las verdades, es decir, y que no nos nieguen lo que es la realidad. Entonces, en una familia en la que a veces no tiene nada, mira, es decir, la solidaridad estatal, que alguien decía que hay papás que a veces dejan de comer para que puedan comer sus hijos, pero incluso hay niños que a veces en nuestros comedores se guardan la salchicha o el trozo de pan y cuando le pregunta a uno ¿y para qué haces eso? Dice, para mi abuelo que no ha comido nada en todo el día de hoy. La pobreza infantil existe, pero existe también la pobreza en la familia. En muchas familias, a esas que se llamaba vergonzantes, que les daría vergüenza ponerse en la cola del comedor porque igual sus hijos o sus nietos los ven a ellos que antes tenían una posición y que a veces no comen casi nada en el día y que tenemos que colaborar todos. Pero yo lanzo un sos de verdad en que hay muchas personas, fíjate, hasta en nuestros comedores a veces hablamos de los políticos, pero a veces hay diputados y diputadas, algunos que van sin cámaras, como decías tú, es decir, a servir todos los días y se ponen la bata blanca y friegan los platos y sirven a los niños. A mí eso me da una gozada especial, porque vivimos en un país en que de verdad somos solidarios, en un país en que el patrimonio de la solidaridad no es solo de la Iglesia o de los que van a misa, es un patrimonio de cada uno de nosotros. Sí, en eso ¿no? Es transversal totalmente y es verdad que hay mucha gente en este país que merece la pena, mucha, en todos los ámbitos, hasta casi podríamos decir que habrá algún periodista que merezca la pena y algún político, pero mencionaba el padre Ángel, Marta, los perfiles. Las familias se han tenido que recomponer, el papel de los abuelos empieza a jugar tiene un lugar fundamental en la familia para sostenerla. ¿Ha cambiado también el perfil? ¿Qué tipo de casos os encontráis? Bueno, los perfiles sí que son han ido estando, ¿no?, bastante definidos en algunos ámbitos. Por ejemplo, el tipo de familias, la pobreza infantil afecta muy especialmente a las familias monoparentales, ¿no?, con un solo miembro, generalmente la madre con varios hijos. Afecta a las familias de origen extranjero también especialmente, como habéis mencionado antes, y afecta también a las familias en las que los padres tienen estudios más bajos, por tanto tienen empleos o están en el desempleo o empleos peor remunerados. Efectivamente, con la evolución de la crisis y la evolución de desempleo, esos perfiles se han ido ampliando, diversificando y afectando, bueno, pues a familias de muy distinto tipo, pero en términos globales esos son los grupos más afectados en términos estadísticos, ¿no? Si hablamos de las consecuencias, antes decías primero por ellos y después por lo que vamos a construir en el futuro. Las consecuencias más inmediatas para un niño que no tiene una alimentación, como nos decían antes Luis y Laura, que tiene que acudir al médico y ponerse unas gafas, pero sus padres no pueden sostener ese gasto, esos son consecuencias inmediatas incluso de problemas físicos a largo plazo, ¿no? ¿Eso también lo estáis detectando? ¿Carencias de ese tipo? Bueno, ese tipo de situaciones, digamos, UNICEF, que como decías, trabaja en todo el mundo en distintas situaciones, digamos, la evidencia nos lo ha ido demostrando una y otra vez, ¿no?, que cuando un niño vive una situación de este tipo, tiene repercusiones en su vida, pues si tiene un problema de alimentación, de falta de nutrientes adecuados, eso afecta a su desarrollo físico, a su desarrollo también de aprendizaje, ¿no?, las capacidades de aprendizaje y de desarrollo, afecta por tanto a su desempeño educativo y eso a sus posibilidades. Y hay un aspecto muy importante que muchas veces se olvida y es la parte más emocional, la parte más psicológica. Hablabais antes a lo mejor de la vergüenza de los padres. Claro, los niños que a lo mejor muchas veces, ¿no?, te dicen, yo ahora no salgo con mis amigos porque no puedo pagar la bebida que nos tomamos o la entrada al cine para ir al cine, o pierde el curso y se descuelga de sus compañeros
compañeros. Hay muchas implicaciones ahí en esa faceta que a veces no se mira tanto porque no es el vaso de leche, pero que es muy importante y que en edades, por ejemplo, de adolescencia, todo el tema, ¿no?, de la relación con los iguales, con otros compañeros, también es fundamental y que luego está muy ligado pues a procesos ya no solo de pobreza material, sino de riesgo de exclusión o de tener distintos, bueno, pues dificultades en las relaciones. Eso es un aspecto muy importante que no se mide tanto en las estadísticas monetarias, pero que hay que tener también en cuenta. La sensación de fracaso que algunos padres trasladan es injustísima para ellos, porque al final fracasamos todos como país si haciendo, dicen algunos, demagogia, rescatamos a una parte del sistema financiero o a las autopistas, que parece que van a ser las siguientes, y no rescatamos a la gente, ¿no?, que también es una de las campañas de Save the Children, otra organización. ¿Esa sensación de fracaso la trasladan de no haber podido levantar a su familia? Sí, hay muchos padres que se sienten, yo no digo que se llegan a suicidar, pero que se llegan a enfermar y que llegan a estar tristes y a llorar por la noche porque no pueden dar a sus hijos lo que les piden. Es decir, que una mamá, es decir, a su niño le diga, mira, el compañero mío, el amigo mío sí puede ir al cine, lo que decía antes, o puede salir o se ha comprado pues un bolígrafo y él no puede comprar esas cosas. Eso claro que afecta a las familias, pero uno tiene que sacar por las familias, es decir, las familias son las que están sosteniendo, y quien dice que la familia está en crisis mienten, porque la familia es la que está aguantando todo. Claro, lo que pasa es que la familia no es la familia canónica, que es el padre y la madre que están casados. La familia son los que viven juntos, la familia son incluso los que se han separado. Para usted todos son familias. Todos son familia porque todos se preocupan de ese que es su hijo, aunque no viva con él, o de ese que es su sobrino, de ese que es su nieto. Es decir, y esto es, sin duda alguna, es decir, lo hemos calado en estos años de tanta crisis, en estos años en los que a veces la administración que maculaba todo eso lo tenía, es decir, y ahora deja cosas de esas y lo hace la familia. Por eso, es decir, yo no entiendo a veces cómo no se hace un homenaje a la sociedad, a la familia, a los solidarios, a esta gente que son los que están de verdad sacando el país adelante, además de lo que hagan los políticos, que ellos para eso están hechos, para que lo hagan, ¿no? Sí, eso deberían. Marta, ¿quiere añadir una cosa? Sí, una cosita, porque cuando nosotros analizamos en distintos países europeos, ¿no?, la evolución de la pobreza infantil y de los comportamientos, lo que vemos es que efectivamente lo que dice el padre Ángel es verdad, somos una sociedad muy protectora en términos de la familia y que hay una red social amplia que está apoyando mucho y evitando que esa situación deteriore, pero tal vez por eso reclamamos menos al Estado que juegue, digamos, su papel. Y aquí estamos hablando de una responsabilidad también y principalmente de las administraciones del Estado, porque además hablamos de derechos de los niños y el Estado se ha comprometido a respetarlos y bueno, no me quiero alargar mucho en eso, pero es muy importante el combinar, es decir, la solidaridad es fundamental y efectivamente está logrando que muchas situaciones no deterioren, pero no debemos conformarnos con eso, sino que tiene que haber una intervención que garantice que esos niños están protegidos y que combinemos las dos cosas y que el Estado y las familias se refuercen, pero no podemos dejar a las familias solas y desentendernos de ellas, por así decirlo. Y que, claro, que tengan que tirar de un plan B, que sean siempre las organizaciones, que estamos encantados de que estéis al pie del cañón, pero que también la responsabilidad no sea tan compartida como hasta ahora. Bueno, le hemos pedido al Españolisto que entre también en esa polémica de las cifras. El padre Ángel, muy enfadado, decía que se venga Montoro, que se venga Montoro. Bueno, Montoro puso en duda ese informe de Cáritas, dijo que eran solo estadísticas y nuestro Españolisto ha analizado los detalles de las cifras y ha comparado del drama que estamos hablando con otras realidades. Esta noche a nuestro Españolisto, como no tiene plan, le toca hacer de canguro y cuidar a su sobrino. Y ya de paso también a 9 amiguitos de su clase con muchos mocos y pocas ganas de acostarse temprano. En eso todos los niños son iguales, pero hay algo que tristemente los diferencia. De estos 10, por ejemplo, 3 se encuentran en situación de riesgo de pobreza. Esto es lo que dice Cáritas Europa. Sin embargo, varios miembros de este gobierno parece que no quieren verlo. Es el peligro que se corre cuando se tiene el buche lleno. Pero lo cierto es que 3 de cada 10 niños en España no hacen ni 3 comidas al día. No llevan todos los libros al cole porque sus familias no pueden pagarlos. Y por supuesto, jamás han estrenado unas playeras para correr por el parque y poder pisotear esos insultantes brotes verdes que solo crecen para los bancos. Veamos datos de 2012, que es el año del que tenemos las cifras más fiables. De los casi 20 millones de chavales menores de 18 años que había en Europa pasando las canutas, 2,5 millones eran españoles, según Eurostat,
Algunas ONG, como Save the Children, elevan esa cifra a casi 3 millones. Pero vamos, que en el mejor de los casos, cerca del 13% de todos los niños europeos en riesgo de pobreza eran de los nuestros. ¿Y qué solución tiene esto? Una posible la propone Cáritas Española. Asegura que rescatar a los 700.000 hogares españoles sin ingresos supondría 2.600 millones de euros, 15 veces menos de lo que costó el rescate a la banca, casi la mitad de la deuda que tienen las autopistas de peaje que el gobierno estudia rescatar, o 26 veces menos de lo que se defrauda cada año a Hacienda. Es evidente que el gobierno tiene sus prioridades. Estamos en España, sí, esto no es Uganda, pero dales otros 10 años y ya verás cómo lo consiguen. El españolisto aquí en el objetivo, con esa visión sarcástica, irónica y a veces casi hasta real de lo que está pasando en España. Y aquí pensamos que frente a la demagogia, pues siempre viene muy bien los datos y la información. Y en esta mesa se suma también a esta mesa Natalia Hernández, que nos trae los datos que hemos comentado hace unos minutos para puntualizar alguna cosa de si estamos o no tan mal respecto a otros países europeos. Natalia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Frente a la demagogia, la información, primero, ¿se puede saber qué consideramos niños en riesgo de pobreza, esos 2,5 millones de niños? Sí, hemos considerado conveniente explicar cómo se mide la pobreza en Europa, porque se utilizan varios factores para hacerlo. En primer lugar, y uno de los más importantes, son los ingresos. Por ejemplo, en España, una familia compuesta por 2 adultos y 2 menores que ingresen menos de 40 euros al día, estamos hablando de unos 15.000 euros al año, ya estarían en riesgo de pobreza. Además, Europa se fija también en la capacidad que tenga un hogar de hacer frente a determinados bienes, como por ejemplo puede ser tener la calefacción puesta en casa, llegar a fin de mes o incluso comer carne, pollo, pescado al menos cada 2 días. Y también se fijan en la cantidad de personas que hay en una misma casa que están trabajando. Esos son los 3 factores que tiene en cuenta Eurostat para calcular el riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza en España, 2,5 millones de niños con alguna de estas características. Ahora vamos a los matices, Natalia, pero me decía Marta al principio, en el primer criterio que se utiliza, vivir con menos de 40 euros al día, decía que la gente no se imagine que es que son 40 euros limpios, vamos a decir. Esta es la realidad que veis a diario en UNICEF y significa que, Marta, explica lo que lo explicas mejor que yo. Lo has explicado bien porque has hablado de ingresos, es decir, lo que esta estadística mide es el ingreso, no el gasto. Es decir, estos 40 euros al día en una familia de 4 miembros, efectivamente, pues supone aproximadamente 300 euros por persona al mes de esos 4 miembros, ¿no? Entonces, con ese dinero, unos 1.200 euros por toda la familia, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, el comedor de los niños. Es decir, para que nos hagamos a la idea de que lo que eso supone al final de dinero realmente disponible para la comida y para los gastos del día a día, pues que no pensemos en esos 40 limpios, sino en el total del ingreso y los gastos del día a día. Y de hecho el padre Ángel, que ha sido también muy beligerante con el tema de la calefacción, la pobreza energética, esto es una de las cosas que más les ha llegado. El invierno parece que ha pasado, pero va a venir otro y otro y otro. Sí. Yo creo que también va a venir alguna esperanza de que haya más trabajo, de que haya más posibilidad y de que nos reorganicemos mejor. Esto es verdad, es decir, y tenemos que tener esa esperanza, no podemos estar diciendo estamos mal y vamos a estar peor. Hay que decir que sí, que estamos mal, pero que vamos a estar mejor, porque antes el mensaje del gobierno era que estábamos mal y íbamos a estar peor todavía cuando se empezaba. Ahora ya por lo menos hay un mensaje de que vamos a estar mejor y eso nos tiene que animar porque tenemos que meter a la gente y ser capaces de contagiarnos de que somos capaces de salir, de que no vamos a tirar la toalla y nosotros no la vamos a tirar. Desde luego es admirable, viendo en su día a día cómo pelea, cuesta creerlo. Vamos a las cifras, si le parece. Con estos 3 criterios, Natalia, podemos saber cuántos hay en España. ¿De dónde sacamos ese dato? El dato lo vamos a sacar de los ingresos que reciben los hogares y con esos datos tenemos que 3 de cada 10 niños en España están en riesgo de pobreza. Hablamos de 2,5 millones de chavales de menores de 18 años y os traigo también esa evolución de la que hablabais antes, de la tasa de riesgo de pobreza relativa en España. Es llamativo como en el año 2007 esa tasa ya estaba en el 26%. El último dato que tenemos, el de 2012, nos dice que casi ya está en el 30%, y hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que la renta o los ingresos entonces en 2007 no eran ni mucho menos los ingresos que tiene una familia hoy en 2012, es decir, que los pobres de ahora viven bastante
esté peor y que ese dato ya era muy alto en el año 2007. Eso es lo que nos decía Marta. Es increíble, Marta, en un país que crecía creo que al 3 o al 4% en el año 2004, en este gráfico que nos trae Natalia, ya teníamos un 25% de niños en riesgo de pobreza. Y no, nadie mirábamos para allá, ni los medios, ni prácticamente nadie más que los que sufrían la realidad. Esto lo sabíais en UNICEF. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de este tema, el primer informe lo hicimos en el año 2009 y que eran datos anteriores, las estadísticas van siempre por detrás, a veces la reacción era incluso de incredulidad, ¿no? De esto no puede estar ocurriendo en un país como España. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos, digamos, una serie de déficits que venimos arrastrando. Pues el nivel de desempleo no estaba como está ahora, pero siempre ha habido un desempleo significativo. Teníamos y venimos teniendo históricamente poca inversión social comparada con distintos países. Teníamos y seguimos teniendo pocas políticas de apoyo en concreto a las familias, políticas de prestaciones, y además tenemos un problema también de atención específica a la infancia, ¿no? De ver en concreto qué ocurre con los niños y cómo afecta a los niños otras medidas que se toman, sea fiscal, sea laboral, del tipo que sea, que al final acaban afectando mucho a los niños. Decía Marta, hay quien pensaba, ¿cómo puede estar pasando esto en España? Tanto es así que hace una semana, y es el siguiente dato que nos trae Natalia, ese informe de Cáritas decía que somos el segundo país de la Unión Europea, Natalia, por detrás de Rumanía en pobreza infantil. Y hay mucha gente, Natalia, lo hemos comentado en el equipo, que decía, esto es imposible. Claro, lo que se tiene en cuenta es el porcentaje de niños en riesgo de pobreza, teniendo en cuenta a su vez también los ingresos del país. No es lo mismo el hogar que hemos enseñado en España, que vive con unos ingresos de 40 euros, que por ejemplo el hogar en Bulgaria, donde viven con 10 euros al día. O sea que estamos hablando de cifras muy diferentes. Aún así es terrible esa cifra del 30%. Tan solo en este indicador nos superaría Rumanía, por detrás, como hemos dicho, Bulgaria, Grecia o Italia. Evidentemente un niño vive mejor en España que lo puede hacer en Rumanía, pero a la vista de los datos tampoco es que la evolución en España pues sea para ver demasiado la luz en este sentido. No, desde luego, no es para sacar pecho, a pesar de esa esperanza que nos trata de infundir el padre Ángel y también Marta desde UNICEF. No sé si quiere añadir algo, que aquí es precisamente donde estuvo su polémica con el tema de UNICEF, de Cáritas. Quería negar estas estadísticas, pues no niegan a qué hacen ellos, que a veces también podíamos dudar de ella, ¿no? Y es verdad, es decir, a uno le cuesta pensar que esto sea verdad en España, pero a mí me cuesta pensar que sea verdad los que hemos estado tantos años, que después de tantos años encontremos a niños que dicen que tienen hambre, encontremos a niños que no han comprado pues un solo vestido en 2 o 3 años, en que encontremos a niños que nos dicen, y nos lo han dicho en la escuela, nos lo dicen, que no son actores que pasan hambre, que no tienen lo suficiente para eso. Esto existe, es decir, que seamos el segundo país o el 20, me es igual. Lo que pasa es que yo creo que algunos lo que querrían es que hubiese esa hambruna en que se mueran los niños aquí de hambre, y esa gracias a Dios no la hay, pero gracias a Dios no la hay por lo que decíamos, por la solidaridad de tantas y tantas personas que de verdad no somos... Nos caería la cara de vergüenza pensar que se muriesen aquí los niños de hambre, ¿no? No, esperemos que nadie quiera, padre Ángel, eso que dice usted. No, hay que pelear, como hacen también ustedes. Quiero que veamos también algo, gracias Natalia por habernos traído estos datos frente a la demagogia, siempre la información, que veamos lo que hace otra organización más. Hemos hablado con algunas, pero hemos visto un anuncio en televisión que nos ha llamado especialmente la atención y que retrata muy bien esto de lo que estamos hablando. Mami, ¿qué hay para cenar? Mira, cielo mío, esto es un bocata mágico, ¿vale? Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro. ¿Sí? Vale. Cierra los ojos. ¿Y qué quieres que sea tu bocadillo? Bacon. ¡Bien! Pues es de bacon. ¿Lo hueles? Toma, cielo mío. Cada 3 minutos, un niño cae víctima de la pobreza en España. Colabora con nuestro programa de becas comedor, para que los niños que más lo necesitan reciban al menos una comida adecuada al día. Pan con Pan, Save the Children, UNICEF, Mensajeros, Secretariado Gitano, un montón de organizaciones, Ayuda en Acción, que están ahora mismo al pie del cañón. Organizaciones, y con eso quiero cerrar, a las que se les ha recortado, además de tener que sustituir al Estado, la ayuda. Casi un 80% ha sido el recorte a la ayuda en cooperación de lo que se hacía fuera, de lo que se hace en España. Una última reflexión, sustituyen al Estado y encima la tijera también pasa por las organizaciones.
Y Padre encima a Ángel. veces nos llaman demagogos. Y encima a veces les llaman demagogos. Cuando lo que queremos es, de verdad, sacar el país adelante y colaborar. Pero aprovechando también que estamos aquí, déjame decir que tenemos una ocasión fabulosa, porque yo hoy cuando veía en dónde se pone la cruz y que parece que solo el 16% o el 30% ponía la cruz en un lugar o en otro, nosotros pedimos que la pongan la cruz en los dos lugares, pero que la pongan todos, para que al gobierno no le quede ese otro 80%, sino que vaya de verdad a las asociaciones o a la Iglesia ese tanto por ciento de lo que tanto hablamos, porque lo que sí estamos convencidos y seguros es que este país lo sacamos adelante y que la pobreza infantil nos duele en el alma, es decir, a algunos a veces se nos asoman las lágrimas ver a estos niños o ver lo que estaba diciendo, imagínate el bocadillo, lo hemos dicho algunas veces nosotros y nos lo han dicho. Hace muchos años, cuando éramos muy pequeños y también en la España esta pasábamos hambre, yo recuerdo a mi madre decir, imagínate. Y me lo imaginaba y sabía de verdad a beco lo que comía, ¿no? Pero no hay derecho a que estemos en estos momentos, en esta situación. Ay, si toda la demagogia fuera la del Padre Ángel. Marta, una reflexión también de este gráfico que estamos viendo, es cooperación internacional, pero muchas organizaciones estáis teniendo que trabajar mucho más también aquí en España. Una última reflexión de la situación en la que os habéis quedado. Bueno, yo creo que al final, ¿no? A lo mejor alguna gente se pregunta ¿qué tiene esto que ver? ¿No? ¿Por qué estamos hablando de pobreza en España y ahora hablamos de cooperación? Al final estamos hablando de personas y estamos hablando del impacto que la situación, no solo de crisis, sino en general, cómo viven los que están más desfavorecidos, estén en un sitio o en otro. Y estamos hablando no solo de lo que hacemos las organizaciones por atenderles, sino de qué atención le prestamos conjuntamente desde el Estado, que es al final el que es la mayor solidaridad, es la que nos damos entre todos a través de las instituciones del Estado, ¿no? Entonces, cómo tenemos que prestar atención a los que más sufren y a los que están en mayor situación de vulnerabilidad, independientemente de dónde estén. Muchísimas gracias, Marta, Padre Ángel. Muchas gracias. Es un orgullo que haya gente como vosotros aquí en este país. Hay gente que merece la pena.